Muchas gracias, muy buenas tardes, tengan todos los amigos de la Corte Superior de Justicia de Lima, en especial los de la octava sala laboral el día de hoy, continuando con las exposiciones y comentando ya los últimos artículos del proyecto del Código Procesal del Trabajo. Estamos acá empezando a ver el tema de la disolución del sindicato, perdón, hoy día nos toca con la doctora Betty Gusquiza Palacín, que nos va a tocar el tema de los registros, ¿no? Que violan los empleadores respecto al tema de, ¿cómo se llama? De los derechos fundamentales de los trabajadores. Es una propuesta que se ha hecho y ha sido tomado esta situación ya por la Comisión de Trabajo y de Justicia, ¿no? Y también ella seguramente va a coordinarlo y comentarlo desde su punto de vista, que ella trabaja pues en estos temas de fiscalización, ¿no? Así que le damos la bienvenida a la doctora Egusquiza, bienvenida, siéntase y con amplia libertad de poder explicar lo que usted sienta de su experiencia, de su conocimiento, y le damos una vez más el agradecimiento que siempre le damos a todos nuestros expositores que libremente vienen acá para ayudarnos a tratar de comprender estos y otros temas. Doctora Egusquiza, muchísimas gracias. La doctora, en este caso, la doctora Celeste Matos va a dar lectura de su currículum. Gracias. Muchas gracias, doctor Yangal, y buenas tardes con todos los presentes. Bienvenidos al curso de alta especialización, análisis del proyecto del Código Procesal de Trabajo. El tema que hoy vamos a tocar es registro de empleadores que incumplan obligaciones laborales. En esta ocasión nos acompaña la doctora Betty Egusquiza Palacín. Ella es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene diploma de especialización en Derecho del Trabajo por la Universidad de Salamanca y en Derecho Administrativo Sancionador por la Universidad de Valladolid. Se ha desempeñado como asesora del despacho ministerial en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y asesora de alta dirección en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Ha sido inspectora de trabajo en la SUNAFIL por más de 7 años. En este trayecto ha pertenecido a los grupos especializados de fiscalización en materia de derecho individual, derechos fundamentales y seguridad y salud en el trabajo. Es docente en la Maestría del Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con más de 15 años de experiencia en relaciones laborales en el sector privado y el sector público. Miembro actual de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Autora de diversos libros y artículos de investigación en materia de derecho laboral. Con nosotros nos acompaña la doctora Betty Egusquiza. Bienvenida, doctora. Puede comenzar con su ponencia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos y con todas las asistentes. Agradecer la invitación de la Comisión de Capacitación en Materia Laboral, y en especial al doctor Gino Yangali por la invitación a este curso. El tema, como bien comentaba Celeste, es el tema del registro de empleadores que incumplan obligaciones laborales. Entonces vamos a empezar con la presentación. Tengo unas diapositivas para compartir con ustedes. ¿Me confirman, por favor, si ya se puede visualizar la presentación? Sí, doctora. Perfecto. Gracias, Celeste. Entonces, el tema que vamos a abordar el día de hoy es el registro de empleadores que incumplen obligaciones laborales. Este es un tema novedoso, no lo tenemos en la nueva Ley Procesal de Trabajo. Está planteado como una novedad en este proyecto, el Código Procesal de Trabajo.
Y en la 11ª disposición complementaria final señala que se va a crear un registro de empleadores que incumplan sus obligaciones laborales. Y básicamente esta disposición señala que se crea el registro de empleadores que incumplan sus obligaciones laborales, el cual es publicitado y administrado desde la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y tiene carácter público. Entonces solamente tenemos esta disposición de manera general que señala qué va a implicar este registro de empleadores que incumplan sus obligaciones laborales. Como primera, nosotros leemos esta disposición y tenemos algunas dudas respecto a esta disposición, respecto a este registro de empleadores. Tenemos algunas dudas que nos surgen y estas dudas son, por ejemplo, las obligaciones, porque el registro señala que es un registro de empleadores que incumplen obligaciones laborales. Van a ser todas las obligaciones laborales que maneja el Poder Judicial, es decir, va a ser el de pago de beneficios sociales, las reposiciones, que también existen muchísimos incumplimientos respecto a ello, accidentes de trabajo, tercerización, incumplimientos vinculados a derechos colectivos. Esa es la duda que nos surge respecto a esta disposición, si es que serán respecto de todas las obligaciones. También, si este registro abarcará empleadores, todos los empleadores serán, los empleadores sabemos que son los privados, los públicos. También tendremos registro de empleadores de personas naturales. Recuerda que tenemos como empleadores también a personas naturales, entonces también estarán involucrados en este registro. Estarán involucrados aquellos que están relacionados a un incumplimiento por un tema de solidaridad. Y respecto a la cuantía también, serán todos los incumplimientos. Por ejemplo, si tenemos una sentencia de, no sé, de 5.000 soles o una sentencia que sobrepasa 500, entonces habría que determinar esas precisiones porque la afectación, como nosotros sabemos, a una empresa, a una microempresa, no es la misma que a una NOMIPE. Entonces, y va a depender también de qué va a implicar que esta empresa se encuentre en esos registros. Básicamente vamos a la cuarta duda, ¿cuáles serán los efectos? ¿Será un efecto de afectación a la reputación de la empresa? Solamente será eso, tendremos un registro donde nosotros vamos a ver cuáles son las empresas que tienen mayores incumplimientos, que no cumplen con las sentencias, tendremos solamente ese registro, o este registro a su vez va a tener otros efectos. Efectos en el sentido de, por ejemplo, las empresas que se encuentren en este registro no pueden contratar con el Estado, o las empresas que se encuentren en este registro se les va a cancelar otros registros que tienen. Nosotros sabemos que las empresas de intermediación laboral tienen que estar inscritas, tienen su registro, y a partir de tener su registro, ellas pueden realizar sus actividades como empresas de intermediación. Entonces, sabemos que nuestra norma de intermediación menciona que si estas empresas incumplen obligaciones laborales, se les retira de este registro para poder estar habilitadas como empresas de intermediación. Entonces, eso es una sanción que se le otorga a las empresas de intermediación. Entonces, el tener un registro de empleadores tendría que tener también otros efectos. ¿Cuáles serían estos efectos? Además, como mencionábamos hace un momento, de tener un efecto en la reputación de la empresa de estar en este registro. Lo que hemos hecho a raíz de esta disposición, del análisis de este artículo, hemos tratado de ver qué ha sucedido, qué sucede actualmente en otras entidades, ¿no? Algunas de ellas, por ejemplo, en OEFA, tienen un registro único de infractores ambientales sancionados por el OEFA, que es el RUBIEX. Entonces, tienen un registro donde mencionan las razones sociales que son incumplidoras, ¿no? Ustedes pueden ver a empresas grandes
como transportadora de gas del Perú, Plus Petrol. Entonces tenemos una lista larga, en este link ustedes pueden encontrar toda esta lista, donde señala el subsector, la cantidad de infracciones, el monto total y el resumen de este sujeto inspeccionado, ¿no? Y el detalle también. Entonces tenemos ya un registro en el ámbito de la OEPA. Tenemos un registro. Ahora, también tenemos un registro no tan esquematizado como el que existe en el OEPA, pero también lo tiene su salud. El registro de sanciones, tienen ellos un registro de sanciones en el ámbito de su competencia, ¿no? Que básicamente es salud. Por ejemplo, están en este listado la administradora de la clínica Ricardo Palma y otras administradoras de las clínicas en general. Entonces, podemos ver que ya existe en otras entidades otro tipo de incumplimientos que tienen un registro. En el ámbito laboral tenemos también un registro que, bueno, tiene ciertas deficiencias, podríamos decirlo, pero que finalmente existe una obligación de tener este registro. Nosotros analizamos la Ley General de Inspección de Trabajo en su 6ª disposición señala que el resultado de las inspecciones del trabajo tiene naturaleza pública y la SUNAFIL está facultado para difundir este resultado. Mediante una norma, que es básicamente una resolución de superintendencia, va a establecer los medios de difusión, los supuestos de excepción y los órganos competentes, entre otros. Luego tenemos una resolución ministerial que amplía esta obligación de difundir el resultado de las inspecciones, y esta resolución ministerial ya especifica ciertos detalles. Por ejemplo, que son objeto de difusión los resultados de las inspecciones de trabajo que culminan con resolución administrativa firme en sede administrativa, que declara un incumplimiento normativo respecto de alguna materia atribuida por ley al sistema de inspección de trabajo, y también los informes de los órganos de control de la OIT. Entonces, vemos que existe la obligación de difundir el resultado de estas resoluciones, siempre que sean firmes, es decir, en este momento, las que pueden llegar al Tribunal de Fiscalización Laboral o las que culminan en segunda instancia o primera instancia, ¿no? Siempre que sean resoluciones administrativas firmes. Este detalle que lo menciona la resolución ministerial, también nos menciona cuáles son, cómo es la forma, cuál es el mecanismo, cómo se debe mostrar la información. Entonces, tenemos el artículo 2 y el artículo 3 de esta resolución ministerial, que nos brinda un detalle bastante interesante, ¿no? Para cualquier persona que quiera conocer una empresa, que quiera analizar o que quiera investigar, en general para temas académicos también. Por ejemplo, menciona la obligación de publicar la lista de empleadores infractores agrupados según la infracción. Relaciones laborales, seguridad y salud, empleo, intermediación, tercerización, seguridad social y contra la labor inspectiva. Entonces, publica esta lista de empleadores agrupados en función a las infracciones. También menciona que existe la obligación de que se estructure este listado en función a la magnitud de las infracciones, empezando por las de mayor gravedad. En el ámbito del sistema de inspección de trabajo tenemos 3 tipos de infracciones, las leves, graves y muy graves. Entonces aquí menciona que en esta lista no van a estar las infracciones leves, que básicamente las infracciones leves están vinculadas a incumplimientos formales, ¿no? Formales, por ejemplo, no entregarle la hoja de liquidación de CPS, esos son incumplimientos formales que puede tener una empresa. También menciona que se debe distinguir en un listado especial los empleadores que hayan sido sancionados por afectar los derechos, libertad sindical, libertad de trabajo, contratación, vulneración al principio de no discriminación y seguridad y salud en el trabajo. Es decir, en un apartado especial deberían estar una lista de empresas que afectan derechos fundamentales, lo cual es relevante, lo cual es importante porque se necesita hacer la distinción entre empresas que afectan derechos fundamentales y otro tipo de empresas. Entonces,
Estas precisiones y detalles que menciona esta resolución ministerial nos parece bastante importante e interesante, que ya con el desarrollo de este registro de empleadores que plantea este proyecto de código se podrían considerar. Por otro lado, también menciona que cuál es el detalle de las empresas. Los listados de los empleadores infractores deben contener todo el detalle de la empresa, el nombre o razón social, el documento o el registro único de contribuyente, el RUC, el número de la resolución, lugar y fecha de la expedición, el monto total de la multa, su milla del acto lesivo y la obligación laboral vulnerable. También menciona que este listado debe organizarse por regiones, actividades económicas y en orden alfabético, ¿cierto? También brinda mayor detalle de cómo podríamos agrupar a las empresas infractoras. Entonces, este es el detalle que menciona, esto se da a través de la resolución ministerial 396-2008, pero lo que ha ocurrido en la zona FIL no es lo que menciona, la obligación que menciona esta resolución ministerial no se ha dado. Podríamos pensar que esta publicación, que lo pueden encontrar en la página web de la SUNAFIL, cumple con esta obligación. Tenemos aquí las resoluciones del Tribunal de Fiscalización Laboral, que están agrupadas en función del año. Es decir, todas las resoluciones del Tribunal de Fiscalización Laboral del año 2021, tanto las resoluciones que son precedentes de observancia obligatoria y las que no. Entonces, todas las encontramos en el 2021. Pero aquí no vamos a encontrar esta distinción que menciona, agrupados según la infracción, según la gravedad, por regiones, no vamos a encontrar esta disgregación que menciona la resolución ministerial. Aquí podemos encontrar las resoluciones del Tribunal de Fiscalización Laboral. Y en esta otra parte, en esta otra pestaña, encontramos las resoluciones de primera y segunda instancia de SUNAFIL. Y tampoco vamos a poder encontrar resoluciones en las cuales vamos a poder agruparlas por infracciones de mayor gravedad o por regiones. Es decir, actualmente no se está cumpliendo esa obligación que menciona la resolución ministerial, que es tan importante, que no se está cumpliendo con estas dos pestañas que les acabo de mencionar. Ahora, cuando nosotros vemos cómo está organizada el Registro Único de Infractores Ambientales de la OEFA, vemos que sí cumple algunos detalles que la resolución ministerial establece, ¿no? El administrado, el subsector, la región, la cantidad de infracciones, sí tiene buscadores para que nosotros podamos agruparlos con determinadas características. Entonces, la OEFA seguramente tiene una disposición similar a la resolución ministerial que diseña o establece cuáles son las reglas para esta publicación. Entonces, vemos que la OEFA seguramente lo está cumpliendo, pero en el ámbito laboral, en el ámbito efectivo, no está ocurriendo lo mismo. Luego de haber analizado nuestra situación actual respecto a registros en otras entidades y registros en el ámbito laboral en sí, vamos a ver un poco qué es lo que ocurre en otros países. En otros países, de lo que he podido investigar, por ejemplo, en Uruguay, sí se crea o sí se tiene un registro de empresas infractoras. Sí tienen un registro de empresas infractoras que funciona de acuerdo a un reglamento que va a establecer el Poder Ejecutivo, ¿no? Esto es con la ley 17930. Establece un registro de empresas infractoras en este artículo 321. Entonces vemos que Uruguay sí lo tiene. Luego tenemos en Chile, que no es que establezca un registro de empresas infractoras, sino es, en el caso de Chile, es al contrario. Lo que menciona es un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. Es decir, a aquellas empresas que cumplen con sus obligaciones, se le va a otorgar un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. Lo cual también es válido porque le permite
Por ejemplo, una empresa principal, si quiere contratar con una empresa de intervención o tercerización, saber si está cumpliendo o está incumpliendo con sus obligaciones laborales. En el caso de nuestro país, no tenemos una entidad que otorgue un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. No tenemos una entidad, pero lo que sí he visto es que existen empresas que emiten o envían una solicitud a la SUNAFIL para pedir que SUNAFIL informe que la empresa no tiene sanciones, no tiene fiscalizaciones, no tiene multas, y la SUNAFIL lo que hace es informar. Pero no simplemente brinda una información, no le está mencionando, no le otorga un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. Entonces, este es nuestro panorama general. Ahora quería terminar mi presentación con algunas reflexiones. Creo que este registro que tiene aspectos positivos, porque existen muchísimos incumplimientos, existen empresas que a pesar de tener una sentencia firme no cumplen con una reposición o no cumplen con el pago de beneficios sociales. Vemos que ese aspecto es positivo. Sin embargo, consideramos que para que pueda tener mucho más valor este registro, creo que necesita una consecuencia. Existe, por ejemplo, les mencionaba que podría establecerse sanciones para ciertas empresas de que no puedan contratar con el Estado o que si no se les pueda brindar un registro de intermediación laboral porque ya existiría un incumplimiento. Y así otro tipo de consecuencias, no otorgarle los préstamos a estas empresas, y así este registro no solamente tenga un tema de afectación a la reputación de la empresa, sino también una mayor consecuencia que haga que las otras empresas no quieran ingresar a este registro. Porque finalmente lo que se busca, entiendo yo, con este registro es un tema preventivo, que las otras empresas no intenten ingresar a este registro porque este registro va a tener otras consecuencias. Entonces me parece positivo la elaboración de este registro. También necesitamos que este registro mencione límites con mayores precisiones mencionábamos respecto de qué incumplimiento, respecto de la cuantía, respecto a qué tipo de empresas es la que, si todas las empresas van a ingresar a ese registro. Creo que necesitamos algunos límites, algunas precisiones que se puedan realizar con posterioridad. También, además de los límites, el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento que se va a seguir internamente? El Poder Judicial emitirá una lista cada mes, cada 2 meses, cada año, y esta será derivada al Ministerio de Trabajo para que la publique. Esta publicación va a estar, estas empresas van a estar 5 años, 6 años. ¿Cuántos años van a estar en este registro? Por ejemplo, en Uruguay está en un registro que tiene validez de 5 años. En el caso de nuestro Perú, en el caso, perdón, de nuestro país, ¿cuánto tiempo esta empresa va a estar en este registro? Sí, ¿en qué momento tiene la posibilidad de retirarse de este registro? Entonces, creo que necesitamos tanto un procedimiento como límites, precisiones respecto al uso de este registro. Por otro lado, también creo que podría unificarse el registro o la obligación que tiene la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, sobre de publicar las empresas que incumplen, que son sancionadas en el ámbito inspectivo. Entonces, existe la obligación, que ya lo habíamos analizado hace un momento, entonces tenemos una lista de empleadores que incumplen en el ámbito administrativo. Vamos a tener una lista de empleadores que incumplen en el ámbito judicial, entonces estos registros bien podrían unificarse o en todo caso determinar una mayor sanción a aquellas empresas que en ambos se encuentran en ambos registros, ¿no? Imagínense un empleador que es un incumplidor en el ámbito administrativo y también en el ámbito judicial. Por otro lado, evaluar un registro de trabajadores. ¿Por qué solamente un registro de empleadores? ¿Por qué no un registro de trabajadores también? Nosotros sabemos que
existe trabajadores que luego de haber cesado han afectado a la empresa, y a pesar de haber sido afectado, a pesar de tener un proceso judicial, termina, tiene una sentencia, estos trabajadores no pagan sus obligaciones. También existe esos casos, de hecho son muy pocos estos casos. Existe, porque solamente vamos a tener un registro de empleadores en el ámbito judicial, evaluar si también sería pertinente un registro de empleadores, de trabajadores, perdón, incumplidores en estas situaciones muy específicas que nosotros conocemos. Por otro lado, analizar el tema de protección de datos personales. Existe una afectación para la empresa, porque vamos a mostrar estos incumplimientos, existe, no lo existe, eso sería importante analizarlo. Pareciera que no, porque como hemos visto en otras entidades, como la OEFA y su salud, muestran las empresas incumplidoras, ¿no? Con estos detalles. Entonces, entendemos que no existiría ninguna vulneración porque justamente estas entidades están publicando el registro de empresas incumplidoras en esos ámbitos. Entonces, con eso habría terminado mi participación. Muchísimas gracias por su atención y quedo atenta a algún comentario, a alguna pregunta que tengan. Gracias, doctora. Sí, tenemos algunas preguntas, doctor. ¿Comienzo a hacer lectura? Sí. Sí, ya, correcto. Adelante, doctora. Ok, doctor. Doctora Betty, a su criterio, ¿cuáles serían los parámetros a considerarse para reforzar el registro y qué obligaciones laborales vulneradas serían las que deberían registrarse? Los parámetros. Creo que deberían, en principio, respecto a las materias, creo que deberían ser todas las obligaciones, porque existen empleadores que tienen, por ejemplo, pago de beneficios sociales muy altos que deben a los trabajadores, pero también, por otro lado, tenemos incumplimientos vinculados a la vulneración de derechos fundamentales. Entonces, creería yo que todas las materias incumplidas, todos los empleadores que incumplen estas obligaciones deberían estar en este registro, no hacer una distinción. Y la otra pregunta era los parámetros, ¿y cuál era la otra? Ahora le repito la pregunta, doctora. Doctora Claro. Ya, sí, le repito la pregunta. ¿Qué obligaciones laborales vulneradas serían las que deberían registrarse? Sí, acabo de mencionar la respuesta de esa. La siguiente era, teníamos una Ya, segunda parte. sí, la siguiente pregunta, a ver, doctora, acá tengo otras preguntas más. ¿Las consecuencias del registro de sanciones no es acaso una razón legítima por incumplimiento de obligaciones, tal como sucede con los deudores morosos en familia? Lo que menciona es que ya tan solo el registro ya es una sanción, ¿cierto? Que tan solo el registro ya es una sanción y por lo tanto no deberíamos buscar otra sanción adicional. Entiendo que por ese lado va la pregunta. Creo que no, creo que en nuestro país, bueno, los que estamos vinculados al derecho laboral sabemos que existen empleadores muy renuentes, aquellos que no cumplen, o sea, no tienen la intención de cumplir. Entonces, así muestres tu nombre en un registro, no van a cumplir. Y por lo tanto, creo que ante la afectación de estos derechos de los trabajadores, sobre todo vinculados a derechos fundamentales, debería existir otras sanciones adicionales, además del registro, para reforzar el cumplimiento. No solamente el cumplimiento respecto a esa empresa, sino el cumplimiento respecto de las otras empresas, ¿no? Las otras empresas también muchas veces incumplen porque ven que otras empresas no son sancionadas, pueden no cumplir con una sentencia y deciden incumplir.
Doctora, siguiente pregunta. El registro de empleadores que incumplen las obligaciones laborales, ¿podría de alguna manera violentar el derecho de empresa constitucionalmente? Creo que no. Creo que la empresa tiene ciertos derechos, ciertas obligaciones que las tiene que cumplir. Y en este caso, al existir un incumplimiento, existe una sanción y esa sanción ya la tendríamos prevista de publicarse este código procesal y por lo tanto el empleador ya debería conocer este incumplimiento, entiendo que no vulneraríamos ningún derecho de la empresa. Siguiente pregunta. Doctora, ¿qué consecuencias y límites concretos serían válidos a considerar en la reglamentación del registro? Perdón, ¿qué consecuencias y límites? Y límites concretos. Y límites concretos serían válidos a considerar en la reglamentación de dicho registro, ¿no? Ok, entonces creo que, por ejemplo, podríamos establecer que a la primera sanción respecto de cierto tipo de empresas, al primer incumplimiento de cierto tipo de empresas, no se va a inscribir en ese registro. Sobre todo aquellas que son microempresas como tal. Entonces, por ejemplo, respecto de estas empresas podríamos establecer un límite. Quizás a este grupo de empresas considerarlas como si realizan dos incumplimientos, no cumplen con dos sentencias, recién en ese momento lo vamos a ingresar a este registro de empleadores. Eso es lo que podríamos establecer como límite, solo en función al tipo de empresa. Correcto, doctora. Ya hemos concluido todas las preguntas. Muchas gracias, doctora. Doctor Yengali. Muchísimas gracias, doctora Betty Egusquiza Palacín. Realmente ha sido brillante su participación. Le agradecemos a nombre de la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima. Nos ha encargado hacerle entrega esta constancia de participación en este diplomado que ha participado usted y que gratamente estamos muy contentos con esa participación. Doctora, no va a ser la última ni la primera. Estos temas tienden para rato. Creo que hemos sembrado una semillita y que vamos a seguir debatiendo a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias y le otorgamos un momento para que usted emita un saludo a nuestros participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gino Yangali. Agradecer nuevamente la invitación. Y claro, el tema que me han indicado para poder conversar con ustedes me ha parecido un tema bastante interesante que me ha permitido a mí revisar información y creo que es un tema que da para más. Creo que podría incluso realizarse una investigación, una tesis de pregrado, o posgrado, porque necesitamos establecer, como bien preguntaban, ciertos límites. Entonces, y también cuáles serían los efectos positivos de este registro. Analizar todo en macro creo que sería interesante que alguna persona que esté interesada en investigar sobre este tema lo podría hacer. Entonces, muchísimas gracias, doctor Yangali, muchas gracias al Centro de Capacitación y agradezco a todos su asistencia a esta capacitación. Muchas gracias, doctora Egusquiza, y le estamos haciendo llegar a su correo esta constancia firmada por la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima. Muchísimas gracias. Bien, a nuestros amigos de la Corte Superior de Justicia de Lima y en especial de la octava sala laboral,
vamos a concluir con un desarrollo de un tema que realmente viene mucho al debate, ¿no? Que vamos a ver el tema del rol del juez laboral y la responsabilidad funcional desde el punto de vista constitucional y convencional, ¿no? Es un tema muy polémico, por cierto, estará a cargo de mi persona el día jueves 24 de julio a las 6:15 de la tarde. Así que los esperamos y luego ya vendrá el examen donde le vamos a ya decir ese mismo día, el 24 de julio, le vamos a dar todos los requisitos, datos para pasar ese examen. Muchísimas gracias y nos vemos hasta el día martes. Pasen muy buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos.